Buenas. A continuación, junto a mis compañeros Juan Camilo Valencia Silva, Gabriel Felipe Parada Severiche y mi persona Claudia Tatiana Villamizar Márquez, presentaremos la sustentación del proyecto integrador. Situación. En Wuhan, China, a finales del 2019 hubo un brote de un virus respiratorio. Después de varios estudios exhaustivos, la OMS nombró a este virus como COVID-19. Aunque China intentó contenerlo, hubo una rápida expansión a nivel nacional y después a nivel mundial. Debido a esto, el virus fue catalogado como pandemia mundial. El 6 de marzo del 2020 se reporta el primer caso de COVID en Colombia. Después de este caso se reportaron más contagios en diferentes partes del país. Esto llevó a que el 24 de marzo, con el fin de prevenir el contagio masivo, se ordenara la cuarentena en todo el país. Para poder lograr la creación de una vacuna contra el COVID-19, muchos organismos de salud estaban trabajando duramente. El 9 de noviembre, la farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna era sólidamente efectiva a la prevención del COVID-19. Después de esto, otras organizaciones de salud también anunciaron que su vacuna era segura y efectiva contra el COVID. El 15 de febrero del 2021 llegó al aeropuerto internacional el primer lote de vacunas, el cual contó con 50.000 dosis de la farmacéutica Pfizer. Debido al riesgo de salud que este virus representa, es necesario la rápida distribución de la vacuna a todo el país. Con el fin de una rápida distribución, se creó un programa el cual permitirá hallar la ruta más corta entre los puntos de vacunación por medio de la teoría de grafos. Mi nombre es Gabriel Parada y a continuación procederemos a hablar de lo que es el algoritmo de Digistrap. El algoritmo de Digistrap, o también conocido como algoritmo de caminos mínimos, es un algoritmo que se centra en determinar cuál es el camino más corto entre un punto y otro. En términos de historia, fue desarrollado en el año de 1955. Sin embargo, no fue hasta el año de 1959 cuando su creador, Edgar Dijkstra, decidió hacerlo público. El algoritmo no es único en su tipo. Esto quiere decir que existen otros algoritmos que también están pensados para resolver la misma problemática. Una vez dejado claro cuál es el objetivo del algoritmo de Dijkstra, procederemos a hablar entonces de su estructura y qué es lo que lo hace funcionar, por qué este algoritmo funciona. Para ello vamos a apoyarnos de una pequeña simulación. Del lado izquierdo tenemos un grafo, la representación gráfica de un grafo, y del lado derecho, en la parte inferior, tenemos lo que sería una pequeña bienvenida a nuestra aplicación VacuNapp. Un grafo básicamente se compone de nodos y aristas. Los nodos son cada uno de los puntos, que en este caso los tenemos numerados desde la letra A hasta la letra N, y básicamente cada uno de estos puntos está conectado por una flecha. Esta flecha es importante puesto que nos indica el sentido de nuestro grafo, lo que quiere decir que para nuestra aplicación VacuNapp, el tipo de grafo que estamos utilizando es un grafo de tipo dirigido. Para comprender entonces realmente el concepto de lo que es un nodo y entender la importancia que tiene para nuestra aplicación VacuNapp el hecho de que nuestro grafo sea de tipo dirigido, procederemos a explicar nuestra simulación a la par que haremos una analogía con la problemática de la vida real. Tenemos entonces un punto de inicio o punto de partida A y un punto de llegada L, o en términos de grafos, un nodo inicial y un nodo final. Si detallamos el grafo podemos ver que existe más de una alternativa de ruta para cubrir estos dos puntos, es decir, iniciar el recorrido en A y llegar a L. Sin embargo, el objetivo de Dijkstra es encontrar el camino más corto entre dos puntos, en este caso entre el punto A y el punto L. Gracias a esto, nuestra aplicación determina que para nuestra simulación la ruta más corta es iniciar en A, pasar a E, luego a G y finalmente llegar a L. Y la distancia total para la simulación es de 708 metros. Ahora, llevando este modelo a lo que es la problemática real, cada uno de estos puntos, de estos nodos, representa un punto de vacunación, punto de inventario, descarga o etcétera. En este caso vamos a suponer que nuestro punto de inicio, en este caso el nodo A,
es una ubicación en el centro de Bucaramanga en donde llegan las vacunas masivamente y se almacenan en estas bóvedas, o podemos llamarlo nuestro inventario. Entonces, nuestro camión iniciaría en el inventario A y el día de hoy tiene que dirigirse hasta el Hospital Internacional de Colombia, en donde se va a realizar el proceso de vacunación, el cual va a representar el nodo L. Entonces tiene que ir desde el centro hasta el Hospital Internacional, recorriendo la menor cantidad de distancia posible. En este caso entra en juego el grafo dirigido, lo que habíamos hablado. El grafo dirigido, si nos damos cuenta, las flechas que unen a los nodos, valga la redundancia, son flechas y no líneas continuas, lo que quiere decir que se está respetando el sentido. En este caso, teniendo en cuenta que es un camión que va a circular por las calles y hay calles que son de un sentido, como hay calles que son de doble circulación. Teniendo claro lo presentado por mis compañeros Tatiana y Gabriel, procedo a explicar el algoritmo de Dijkstra aplicado para Vacunap. Para la solución de este, hicimos uso de la herramienta de Google Colab debido a la facilidad de uso que nos proporciona y porque se ajusta adecuadamente para el desarrollo del problema. Para explicar el código, lo dividiré por secciones. Primero, acá se definen los nodos de origen y los nodos de destino que van desde la letra A hasta la letra N. Estos nodos representarían los centros a donde irían dirigidas las vacunas, como por ejemplo lo podría ser el Hospital Universitario ubicado por la carrera 33. Estos nodos serán los que le ingresaremos al sistema para que nos arroje la ruta más corta junto a la distancia total a recorrer. Segundo, acá se procede a realizar las respectivas uniones entre cada uno de los nodos. Es importante mencionar que, al ser un grafo dirigido, la relación entre cada uno de los nodos dependerá del sentido en el que se encuentre la arista. Por ejemplo, el nodo A se encuentra unido al nodo D. Sin embargo, el nodo D no se encuentra unido al nodo A, ya que ésta no se toma como una doble vía, como en cambio si lo puede ser el nodo A al nodo E. Los números representan la distancia en metros de un punto a otro. Ahora se procede a implementar el algoritmo como tal. Se definen las variables o elementos a usar, que son los siguientes. Distancia mínima. Se necesita para tener el registro del costo de llegada a un nodo específico. Es muy importante ya que se irá actualizando a medida que se vaya iterando y será el encargado de mostrar los metros a recorrer para ir del nodo origen al nodo destino. Rastreo nodo predecesor. Se necesita para llevar el registro del nodo por el cual ya se ha pasado con el fin de no volverlo a repetir. Iter nodos. Se necesita para que el algoritmo sea capaz de iterar las veces necesarias hasta llegar al nodo que sea definido como al que se le entregarán las vacunas. Infinito. Variable con un valor de 9000 usado para establecerse cuando no es posible llegar a algún nodo del grafo. En este caso será cuando el nodo no se encuentre entre las letras de la A hasta la N. Tampoco será posible encontrar el punto si la letra se coloca en minúscula. Ruta final. Se necesita para mostrar al final los puntos por los que se deberá pasar para entregar las vacunas satisfactoriamente. Cuarto. Se realiza un bucle y se inicializa el valor de 0, ya que en llegado caso en el que el nodo origen y el destino sea el mismo, el costo deberá ser de 0 metros ya que nunca se movió del sitio. Este bucle finaliza cuando los nodos necesarios hayan sido visitados. Quinto. Para iterar en el grafo, se requiere conocer el nodo siguiente, el cual será el que tenga la menor distancia. Este podría decirse que es la columna vertebral del algoritmo, ya que si no se tuviera en cuenta, este no tendría sentido alguno. Sexto. Se procede a determinar los nodos vecinos del nodo en el que se encuentra actualmente. Séptimo. Para seguir con el algoritmo, se debe calcular el costo cada vez que se avanza en el grafo, de forma que se actualice únicamente si el costo existente es menor. Octavo. Aquí se eliminan los nodos que ya han sido visitados, esto porque no es necesario pasar por un mismo punto dos veces. Este método POP nos ayuda a eliminar y retornar un elemento en la lista, el cual sería el nodo con la distancia menor. Noveno. Una vez que se han realizado todos los pasos anteriores correctamente y finalmente las vacunas han llegado al punto deseado, se calcula el costo, es decir, la distancia total a recorrer expresada en metros. Décimo. Teniendo toda la lógica del algoritmo planteada adecuadamente, se imprime la ruta y la distancia total, que es lo que se ha deseado desde un inicio, esto con fines de ahorrar tiempo y dinero. Para la ruta, se agrega la variable de ruta final, que como se mencionó al inicio, es la que lleva los puntos por los que se deberá pasar para llegar al destino, y para la distancia, se pasa la variable de distancia mínima, que es la que lleva el acumulado de los metros. Onceavo. Como penúltimo paso, se le pregunta al usuario que por favor digite el nodo de donde salen las vacunas y el nodo hacia donde se dirigen estas. Doceavo. Finalmente se establecen los nodos de origen y los de destino creados en el primer paso, esto para que puedan ser reconocidos a la hora de ingresarlos al sistema. Resultados. Ejemplo número 1. Nodo A al nodo D. Este es bastante sencillo, pues la ruta es directa y la distancia son de 174 metros. Ejemplo número 2. Nodo D al nodo A. En este caso, como la vía no es bidireccional, no se puede ir directamente debido a que el camión transportista de las vacunas iría en contravía.
Es por ello que el algoritmo arroja la ruta D, E y A con una distancia de 313 metros. Ejemplo número 3. Nodo D al nodo G. La ruta que nos recomienda el algoritmo es D, E y G con una distancia total de 495 metros. Acá se evidencia que efectivamente el algoritmo funciona correctamente, ya que la ruta podría haber sido D, B, E y finalmente G, pero el algoritmo es capaz de reconocer que esta no es la mejor solución, ya que de esta manera la distancia total a recorrer hubiese sido de 1029 metros, mucho más que la que nos arroja. Y bien, esto ha sido todo. Esperemos que la solución dada para la problemática del transporte y distribución de las vacunas COVID-19 haya sido de total agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.